con ustedes he avanzado cómo hacer una ficha, es un resumen de pares craneales, ¿no? Facial no hemos llevado con ustedes, entonces así con otro grupo, ya. A ver, les voy a explicar a manera de explicarles el trigemio, ¿no? Entonces, existe un método alternativo de estudiar anatomía, y eso es haciendo fichas, esto con las invariables anatómicas. ¿Qué quiere decir las invariables anatómicas? Es un estudio moderno que se utiliza para estudiar huesos, para estudiar músculos, para estudiar órganos, para estudiar pares craneales. Y se trata de una secuencia de pasos que tienen que tener. Entonces, al hacer esa secuencia, ustedes pueden hacer un resumen, ¿listo? De las partes claves que tiene en este caso, cada par craneal. Anteriormente era para los huesos del cráneo, huesos de la cara. Y también se puede utilizar cuando vemos corazón, pulmón, etc. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata estos pasos? Lo primero que ustedes tienen que poner es el nombre. Si estuviéramos hablando de huesos, nombre de la estructura ósea. Como estamos hablando de pares craneales, nombre del par craneal. Siempre a los pares craneales los tienen que denominar con números romanos. ¿Listo? Del 1 al 12. Entonces, los pares craneales se han estudiado, se han investigado y se han descubierto de acuerdo al orden secuencial en que han ido diseccionando. Por lo tanto, por lógica, la disección ha sido en sentido cráneo-caudal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si había un disector que empezaba por atrás, tal vez el primer par craneal hubiera sido el hipogloso. ¿Se dan cuenta? Entonces han ido avanzando desde arriba y han encontrado al olfatorio, al óptico, al motor ocular común, etc. Y le han dado la numeración para no equivocarlos con los pares espinales con números romanos. ¿Ya? Entonces, primero van a dar el nombre nervio trigémino o quinto par craneal. Listo. Lo segundo que tienen que saber es qué tipo de nervio es. Tipo de nervio. Si estuvieran estudiando huesos, tipo de hueso. Si estuvieran estudiando un órgano, tipo de órgano, etc. ¿Ven? Cuando hablo de tipo de nervio, ¿qué tipos de nervios conocen? Eso, ¿no ven? Entonces tenemos los sensitivos, los motores, y en algunos son los dos, por lo tanto se llaman mixtos. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia entre sensitivo y sensorial? Algunos autores lo llaman como sensitivo a esas impresiones nerviosas más. ¿Cuál es la diferencia? Sensitivo es termoalgesia. ¿Ya? Y sensorial lo que nos ayuda a la comunicación de los sentidos. Empezamos por ahí. Entonces entramos a una parte sensitivo son las vías que nosotros captamos. Cuando nosotros captamos, a ese estímulo se le llama aferente. ¿Listo? Entonces, dentro de la vía aferente, nosotros podemos captar de dos tipos: sensitivo y sensorial. ¿Listo? ¿Qué es lo que viene en la parte sensitiva? La parte sensitiva capta la vía termoalgésica. La temperatura y el dolor es una vía junta. Es una persona que tiene temperatura, tiene dolor. Entonces, clínicamente ustedes cuando ven una persona que está resfriada, con malestar general, no está con temperatura, no le van a preguntar, ¿te duele? Porque es evidente que le duele. ¿Ya? Entonces es una vía junta, la vía termoalgésica. ¿Listo? Por eso es que cuando nosotros nos duelen las piezas dentarias, dolor de muelas, entonces también tenemos temperatura, caliente. Cuando nos caemos, nos armillamos, está caliente y nos duele. ¿Se dan cuenta? Siempre tiene que estar junto. Pero además de esa vía termoalgésica, está la vía del tacto, la vía táctil. Entonces, de nuestros 5 sentidos, esta vía es sensitiva. ¿Listo? Y luego ya van a ver el neuróclo, que es el cuarto rote, cómo se divide el tacto fino, tacto grueso, propio sentido, prostopadal, etc. ¿No? Ahorita no os voy a confundir con
Y también vemos la vía propioceptiva. La propioceptiva es la que nos da. ¿Alguien sabe qué es propioceptiva? ¿Tienen alguna idea? ¿Verdad? ¿De dónde estamos? Ya, es bien. Es darnos cuenta de la posición de nuestro cuerpo en el espacio. ¿Ya? Entonces, por eso desde niños nos han orientado, nos han estimulado con el sistema nervioso. Nos decía, tócate tus orejas, tu nariz, tus ojos, tus labios, etc. Era para orientar nuestro sentido propioceptivo. Entonces nosotros ahorita si les digo tóquense su lengua, tóquense una pieza dentaria, lo van a llegar. Y todo es aprendido. En la odontología, por ejemplo, si ahorita les digo tóquense su canino, bueno, alguien que no sepa pues, va a tocar cualquiera, no sabe qué es diente. Nosotros ya como que calculamos dónde está el canino, porque esa es una vía aprendida. ¿Listo? Entonces esa es la vía propioceptiva. Entonces cuando hablamos de sensorial, hablamos de nuestros sentidos especializados, que es la vista, el oído, el gusto y el olfato. Entonces los pares craneales que están involucrados con estas vías especializadas las llamamos sensoriales, y las que están involucradas con estas vías se llaman sensitivas. Entonces cuando ustedes vean que un par craneal dice sensitivo, dense cuenta que tiene que estar participando en esto. Si lo ven sensorial, tiene que estar participando en esto. Y puede ser también sensitivo sensorial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de nuestra vía aferente. ¿Ya? Eso es lo que capto. Por ejemplo, ahorita ustedes están captando por su vía aferente sensorial. Están viendo y están escuchando. Están utilizando esto. Pero para esto, aprovechando que no se vaya a globo ocular y todo, tiene que llegar a los ganglios. ¿Cuál es el ganglio del segundo par craneal? El nervio óptico. ¿Cuál será su ganglio? Ganglio ciliar. El nervio óptico. ¿El quiasma? El quiasma óptico, que está encima de la silla turca, es decir, encima del órgano de Pohs. Ella utiliza la cintilla óptica para ir a diferentes lugares hasta llegar al cerebro y hacer consciente de lo que estamos viendo. Lo mismo pasa con la parte del oído, con el nervio vestíbulo coclear. Entonces, un área vestibular con el cerebelo y un área coclear para ser consciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que ver. Entonces, estos estímulos son físicos, la luz y el sonido. En cambio, estos estímulos son químicos, las papilas gustativas que nos llevan en cavidad bucal, ¿no? Y también en el olfato a partir del par craneal cero. Y por cierto, tal vez hoy día preguntar eso. ¿Qué es el par craneal cero? El par craneal cero. ¿El cerebro? ¿Qué? ¿El cerebro? No, el par craneal cero es el terminal. Se llama terminal del olfatorio. Ese par craneal cero está muy desarrollado en los animalitos en los primeros años o momentos de vida que tenemos. Con el olor nos reconocemos, con el olor nos identificamos. Por eso es que ni bien nace el bebé, se le corta el cordón umbilical y se le coloca en el pecho de la mamá, y con el olor se reconocen, los identifican y se guarda ahí por toda la vida. ¿Se dan cuenta? Y ahí también hay una liberación química en el olfato. Esa liberación química, ¿qué se llama? ¿Qué se llaman esas sustancias que todos eliminamos? ¿Feromonas? Las feromonas. Gracias a las feromonas nos podemos identificar con un grupo determinado de amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Y también sirve ¿para qué? Para mantener la especie. ¿Se dan cuenta? Gracias a las feromonas también nos enamoramos. Entonces el órgano del olfato es clave. ¿Sí? También gracias al órgano del olfato también hay ciertas personas que nos rechazamos. Por eso dice que hay química entre personas y no hay entre otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la idea de tener esta parte. Ahora, ¿qué es la parte eferente? ¿Qué es lo eferente? Ya hemos captado, todo está captado a través de vías
Vías son estaciones nerviosas que van de un lugar a otro hasta llegar al cerebro. El cerebro lo hace consciente y responde. Entonces la vía eferente es la respuesta al estímulo, por lo tanto esta respuesta va a ser motora. Entonces la aferente había sido sensitiva sensorial y la eferente había sido motora. En este caso, ¿dónde va a responder? A músculos de la vida esquelética, la que nosotros podemos controlar. Entonces, en el caso del facial, a los músculos de la mímica. ¿Perfecto? En el caso del tercero, cuarto, sexto paracraneal, musculatura del globo ocular, a los rectos, los oblicuos, el elevador del par. ¿Sí? En el caso del trigémino, a los músculos masticadores, principalmente, porque también tienen núcleos que van a inervar, pero que no son masticadores, son anexos que nos sirven para hacer la mímica o la apertura y el cierre cuando estamos haciendo movimientos de la T. ¿Me dan cuenta? Entonces, esa es nuestra vía motora. ¿Ya? Ahora, nuestra vía motora se divide en dos todavía. La vía piramidal. Esto ya es más negro, pero para terminar ahí lo voy a. Piramidal. Respuesta piramidal y extrapiramidal. Nuestra vía piramidal, entonces, es nuestra respuesta pensante. Cuando nosotros captamos, procesamos, ¿no? Analizamos y ejecutamos, respondemos de mejor manera. Y la vía extrapiramidal es nuestra respuesta brusca, torpe, no pensante. ¿Qué es lo que pasa con todas las personas? Tenemos más núcleos extrapiramidales. Por eso nuestra respuesta muchas veces es torpe. Les va a pasar cuando ustedes tengan un problema con sus hermanos, papás, enamorados, etc. Están ahí en algo, ay, ¿qué me importa? Cuando tenemos que en la puerta, todo. Ese es un movimiento extrapiramidal, no pensante, brusco. Pasa un tiempo, su vía piramidal recién, era que no le haga, ya es tarde. Era y es tarde, ¿no ve? Esa es la vía piramidal. ¿Me dan cuenta? Entonces, siempre que ustedes tengan alguna situación, siempre analicen, ¿no? Piensen, elaboren y recién van a ejecutar. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, que en nuestra vida, en todo momento, seamos más piramidales. Cuando tengan una dificultad, siempre les digo eso, cuando tengan una discusión, van a hacer un ejercicio. A ver, quédense callados. Difícil, ¿eh? Siempre queremos ganar. Quédense callados, a ver. Se van a acordar que esta charla, se van a ver. Pero presten atención a la otra persona, si no le van a hacer enojar más a la otra persona, ¿no? Pero quédense callados. ¿Qué está pasando? Su vía extrapiramidal que quiere está cediendo y la vía piramidal está siendo más objetiva. Entonces, ahora todo lo que habla la otra persona está analizando. Y cuando ustedes hablen, van a hablar mejor, van a dar soluciones. Esa es la idea, ¿no? Ya. Entonces, de eso se trata para los padres canales. Eso significa ser sensitivo y ser motor. Pero además, a algunos se activa la parte vegetativa. ¿Qué es la parte vegetativa? La parte autónoma. Es la que nosotros no podemos controlar. Entonces, como musculatura visceral que tenemos, por ejemplo, en el corazón, no podemos controlar. Latir, no. Eso es autónomo. En el globo ocular hemos visto una parte visceral autónoma. ¿Cuál sería? La contracción y la dilatación del iris. ¿Dónde? ¿En dónde está? ¿En qué? ¿No? La mirada es contracción, dilatación, pero ¿dónde? ¿En qué estructura? ¿En qué capa? Capa del globo ocular. ¿En él? No, la pupila es el espacio. Eso es lo que se cierra, pero ¿a través de qué? De los músculos que tiene el iris, pues. El iris. Ahí está la musculatura. Entonces, esa es la parte visceral que tenemos. Entonces, esto es parte autónoma. En el caso de trigémino, nos interesa mucho esta parte vegetativa. El trigémino es sensitivo y es motor, no es vegetativo.
Sin embargo, es una vía vegetativa. ¿Qué quiere decir vía vegetativa? Que va a llevar la información producida de otro nervio. En este caso, el glosofaringeo y el facial. Son los que quieren producir saliva y quieren producir lágrimas, pero no llegan a las glándulas directamente, no llegan. Por lo tanto, lo utilizan al trigémino para que él lleve la información. ¿Me dan cuenta? Entonces, en la parte vegetativa vamos a tener también algunos núcleos que van a tener que ver con la parte de las glándulas salivales y de la glándula lagrimal. ¿Listo? Eso es lo vegetativo, lo autónomo. Pero para que el trigémino realice eso, los que verdaderamente son vegetativos son el facial y el glosofaringeo. ¿No? De los padres canales también es vegetativo el vago, pero el vago en el caso de esto no ingresa. Bien, pues bajo esa introducción empezamos. Ya, a ver, el trigémino, entonces, bajo todo lo que les he explicado, ¿qué tipo de nervio es? Ya, es mixto, sensitivo y es motor. ¿Por qué sensitivo? ¿Qué hace? Tóquense el párpado superior. Ya. Si tocan la nariz, estamos fregados. Nuestra vía termológica está no termológica, propioceptiva está arruinada. Entonces, ¿qué hace Pero? Da sensibilidad a toda la cara. Es el nervio principal que va a dar sensibilidad a toda la cara. Y se divide en tercios la cara. Tercio superior, tercio medio, tercio inferior. El tercio superior también llamado cefálico. Tercio medio, Nasal. respiratorio. Y tercio inferior, digestivo. ¿Se dan cuenta? Entonces el trigémino va a dar sensibilidad. Pero al decir sensibilidad, ya saben que ustedes tienen que saben la orientación de las estructuras que tenemos en nuestra cara. La vía termoanalgésica y el dolor, ¿no ven? O temperatura y el dolor. Y además la vía táctil, que en odontología es importante, la vía táctil, ¿no? Entonces, eso es lo que hace de manera sensitiva. La manera motora, ¿qué hace? Inerva los músculos masticadores principalmente, pero además de otros músculos que intervienen en el movimiento, que eso vamos a analizar. Ya saben qué tipo de nervios. Otro, origen. El origen, ¿dónde se origina el trigémino? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Origen nomás, pero. ¿Mesencéfalo? ¿Qué estoy dibujando? Ah, Así te estoy haciendo. No me estoy jugando. Estoy dibujando el tallo cerebral o tallo encefálico, que está formado así. Esta parte se llama el mesencéfalo. Esta porción se llama la protuberancia y esto se llama el bulbo. Al mesencéfalo también se le llama cerebro medio. A la protuberancia, que es como una barriguita, se le llama puente o puente de Barolio. Y al bulbo raquídeo también se llama la médula oblonga. ¿Listo? Y que tiene surcos que dividen el mesencéfalo de la protuberancia del bulbo, que ustedes han debido ver cuando han llevado un nervio facial, con su origen real, ¿ve? O su origen aparente. Entonces, ¿qué vamos a hablar de esto? En el mesencéfalo se origina el tercero y el cuarto par craneal. ¿Cuál es el tercero? El motor ocular común u oculomotor. El cuarto, patético o proclear. Protuberancia, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Quinto, sexto, abducens o motor ocular externo. Séptimo, octavo, vestíbulo coclear o auditivo. Ya.
En el bulbo noveno, décimo, onceavo y doceavo, que esto vamos a hablar en otra clase justamente con cuerpo. ¿Qué sería? Noveno, glosofaringeo. Décimo, vago neumogástrico. Onceavo, espinal o accesorio. Y el doceavo, hipoglosos. Ya. Entonces se dan cuenta que desde el tercero hasta el doceavo se origina acá. Entonces por aquí van a salir todos los pares craneales, menos el primero y el segundo. Otra pregunta del día: ¿dónde se origina el primer par craneal? ¿Qué hubieran contestado? Ayer nadie contestó. El bulbo olfatorio. Ese es su origen sensitivo. Otra cosa, cuando un par craneal es sensitivo o sensorial, como regla sí o sí tiene que tener ganglio. Sí o sí, porque ese es el que capta el estímulo aferente. El ganglio capta. ¿Listo? Ya. Entonces, el primero y el segundo par craneal se originan en su mismo órgano. El primer par craneal, ¿dónde se va a originar? Se dice en su mismo órgano. No, en las fosas nasales. El segundo par craneal, en el globo ocular. El segundo ya lleva, ¿dónde se origina el nervio óptico? La mancha amarilla. ¿Dónde está la mancha amarilla? En la capa interna o túnica interna del globo ocular, que se llama la túnica nerviosa. ¿Qué se llama? La retina. Ahí se origina. Ahí están las células bipolares que forman los filetes nerviosos para formar el nervio óptico. Lo mismo pasa en el nervio olfatorio, la mancha amarilla. Pero ahora, ¿dónde está? En la mucosa olfatoria especializada. Ahí están también las células especializadas bipolares que forman los filetes nerviosos y atraviesan la lámina cribosa. ¿Para qué? Para llegar a su ganglio. El ganglio del segundo par craneal, el quiasma óptico. El ganglio del primer par craneal, bulbo olfatorio. ¿Dónde se encuentra el bulbo olfatorio? Otra pregunta del día. En el surco olfatorio de la lámina cribosa. La lámina cribosa. Lámina cribosa o lámina horizontal del etmoides. Ahí descansa. Y desde ahí manda la información. ¿Listo? Algo importante del nervio olfatorio es que el nervio olfatorio no llega al diencéfalo. El diencéfalo es una parte del cerebro que se divide en telencéfalo y en diencéfalo. Todo en conjunto es el cerebro. Entonces todas las vías, la vía óptica, la vía acústica, la gustativa, la táctil, la propioceptiva, ¿no ve? La termoalgésica, todos llegan primero al diencéfalo y de ahí se reparten a los lóbulos correspondientes. En cambio la vía olfatoria no, va directo al cerebro, al rinencéfalo. Y al ir al rinencéfalo pasa por un área que se llama el sistema límbico. ¿Alguien sabe qué es el sistema límbico? Ese sistema es claro, porque es el sistema de cómo nos comportamos nosotros día a día. Es nuestro sistema de las emociones. Entonces, cuando nosotros sentimos olores, también nos podemos recordar de algo emocional. Algún recuerdo que puedan tener de alguno de sus familiares, de alguna situación, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, el primero y el segundo en su propio órgano. A partir del tercero hasta el doceavo en estas estructuras. ¿Listo? Entonces, ahora estamos llamando trigémino. ¿Dónde se origina? En la protuberancia. ¿Ya? Pero además de este origen, tenemos que hablar de un origen aparente y un origen real. Entonces, si solamente se les pregunta origen, nada más, tienen que decir mesencéfalo, protuberancia o bulbo. Listo. Si se les dice origen aparente o real, es lo que vamos a llevar ahora. ¿Ya? Bien, continuamos. Entonces, hablamos de la protuberancia. Nos interesa ahorita la protuberancia y el origen aparente. Entonces, el nervio trigémino
se origina acá. Así se va a originar, con una fibra nerviosa sensitiva gruesa y una fibra motora delgadita. Entonces, ¿dónde lo están viendo al par craneal? ¿Qué significa origen aparente? ¿Dónde puedo ver a simple vista? Si hacemos una disección en un cadáver, abrimos la calota, sacamos, lo vamos a poder ver. Eso es aparente. Y real tiene dos situaciones, una macro y una micro. Cuando un par craneal es sensitivo sensorial, lo que sí se puede observar es el ganglio. Y lo que no se puede observar son los núcleos que están aquí adentro. Para eso tendríamos que hacer cortes microscópicos para ver los núcleos. Eso es el origen real. ¿Ya? Entonces, ¿qué dirían ahorita? ¿Dónde está originándose el trigémino? Al lado de la protuberancia. Ya. En la protuberancia, en la parte lateral, ¿cierto? Ya. Pero esta parte de la protuberancia tiene unas estructuras. A ambos lados tiene así como unos cabellitos y tiene aquí unas estructuras mediante cual el tallo se está uniendo al cerebelo. Entonces, acá atrás está el cerebelo, así como un arbolito es el cerebelo. Entonces, están viendo una vista frontal. Es igual que esto sea el tallo y esto es el cerebelo. Así están viendo ahorita. ¿Me cuenta? Entonces, esto como arbolito sería el cerebelo. Y este es el tallo. Entonces, el tallo tiene que estar unido al cerebelo. ¿Por qué se une? Por estas estructuras. Estas estructuras se llaman pedúnculos. Pedúnculos cerebelosos. Cerebelosos. Ahora, esta que está así al aire, lo dibujo al aire porque aquí vendría el cerebro, aquí estaría el cerebro. Entonces, esto se llama pedúnculo cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está el tallo, el cerebelo y aquí estaría todo el cerebro. Para separarlos hay que cortar el pedúnculo cerebral y los pedúnculos cerebelosos. Ahora, este pedúnculo cerebeloso es el superior, este de aquí es el medio y este de aquí es el inferior. Entonces, ¿qué une el pedúnculo cerebeloso superior? El mesencéfalo con el cerebelo. ¿Qué une el pedúnculo cerebeloso medio? El cerebelo con la protuberancia. ¿Qué une el inferior? El bulbo con el cerebelo. ¿Se dan cuenta? Eso es también. Entonces tenemos que cortar. Ya con esa explicación, ¿cuál sería su origen aparente del trigémino? ¿Qué dirían? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo están observando? En la protuberancia, en la parte lateral, entre el pedúnculo cerebeloso medio y las fibras esas que parecen cabellitos son las fibras córtico, ponto, cerebelosas. Todos estos términos son de neuroanatomía, por eso es que tienen otro lenguaje. Entonces estas fibras vienen de la corteza cerebral, bajan a la protuberancia, por eso dice ponto, y se van al cerebelo. Por eso se llaman córtico, ponto, cerebelosos. Ya otra vez, ¿cuál sería el origen aparente del trigémino? En la protuberancia, en su parte lateral, entre las fibras córtico-ponto-cerebelosas y el pedúnculo cerebeloso medio. Listo. Eso es su origen aparente. ¿Listo? Ya, por favor. Ahora nos vamos al origen real. Sobre el origen real, tenemos que ver una parte que se puede ver a simple vista, macro,
y los núcleos que no se pueden observar. Entonces, el origen sensitivo, no se olviden que sensitivo es el que capta los estímulos, se encuentra en el ganglio de Gasser, ganglio trigeminal o ganglio semilunar por su forma que tiene. Ahí se encuentra. ¿Listo? Ese es su origen sensitivo. Esto sí se puede observar. ¿Dónde está el ganglio trigeminal? Eso ya saben. ¿Dónde está la fosita trigeminal? ¿En qué hueso? Temporal. ¿En qué porción? Peñasco. ¿En qué cara? Antero superior. Entonces, ¿se dan cuenta? El estímulo que está captando el oftálmico, el maxilar o el mandibular, ya sea del dolor, temperatura o proprioceptiva, llega al ganglio trigeminal, a la cara antero superior. Por aquí ingresa. Entonces, ingresa hacia el tallo cerebral. Y de ahí se reparte en 3 núcleos sensitivos. Uno a nivel del mesencéfalo, uno a nivel de la protuberancia y uno a nivel del bulbo medular. ¿Listo? Entonces, esos núcleos vienen acá por toda esta fibra sensitiva y se reparten así. Entonces, estos núcleos sensitivos del origen real, sensitivos, son 3. Uno a nivel del bulbo medular, no se olviden que aquí ya viene la médula espinal. Bulbo medular, que se está relacionado con la vía termoalgésica. Otro a nivel protuberancial, que está relacionado con el tacto y la presión. Y otro a nivel mesencefálico, que está relacionado con la vía propioceptiva. Entonces, si nos está doliendo una pieza dentaria, entonces digamos inferior, el que capta es el nervio mandibular. Esa captación le da al ganglio trigeminal. De ahí va a ir al núcleo de la temperatura y el dolor. Y de aquí va a salir al cerebro. Y recién nos va a doler, recién vamos a tener temperatura y dolor. ¿Se dan cuenta? Esa es una vía que tienen que seguir. ¿Ya? Entonces, esa es la vía sensitiva o núcleos sensitivos. ¿Y cuál es la parte motora? La parte motora está dado por 2 núcleos. Uno protuberancial importante o principal y otro mesencefálico accesorio. Entonces, el cerebro está bajando, se unen y va a llegar para que luego él vaya. ¿Ven? ¿A dónde? A los músculos masticadores y a otra musculatura accesoria, como el miloideo, vientre anterior del digástrico, uno del oído, que creo que les he preguntado. El músculo Del martillo. tensor del tímpano, del martillo. ¿Se dan cuenta? Este núcleo accesorio los está llevando. ¿Ya? Entonces, eso es el origen real motor. ¿Listo? Ya. Bien. Nos vamos. La otra parte, o el otro componente, es la trayectoria. Trayectoria. Entonces, ¿qué está sucediendo? El nervio trigémino sale de la porción lateral de la protuberancia entre las fibras córtico-puntocerebrosas y el pedúnculo cerebroso medio, se dirige a la cara antero-superior del peñasco y de ahí va a dar sus 3 ramas terminales. Bueno, esas 3 ramas terminales van a ser el 5-1, el 5-2 y el 5-3. ¿Ven? O algunos autores llaman B1, B2, B3 por el número romano. ¿Ya? Pero lo correcto es tal vez decir 5-3. ¿Ya? Entonces van a llegar a diferentes lugares. El 5-1 va a llegar a la hendidura esfenoidal. El 5-2 va a llegar al agujero redondo mayor. El 5-3 al agujero oval. E inclusive al agujero redondo menor o espinoso. Entonces se están llevando a la base del cráneo. Están pasando en el caso del 5-1 y el 5-2 por la cara lateral del cuerpo de los esfenoides. Cuerpo de los esfenoides,
¿Qué hay en su cara lateral? Hay un canal ahí. ¿Para qué? ¿Qué se aloja ahí? En las caras laterales del cuerpo de los esfenoides. Agua, para tu hipo. ¿Por qué da el hipo, ver? Que se irrita el freno. Agua necesitas. Ya. ¿Cómo es? En la cara lateral hay un canal a ambos lados de la fosa hipofisiaria, donde se aloja la glándula hipófisis. No. Del seno cavernoso. Eso, el seno cavernoso. Ahí están pasando por el seno cavernoso. Y el seno es una dilatación, ¿no? Un desdoblamiento de la dura madre, pero ahí pasan varias estructuras. Por ahí está pasando la carótida interna, está pasando el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, y pasa el oftálmico y el maxilar. Por ahí. Y luego se dirigen a la hendidura esfenoidal. ¿Ven? Al agujero redondo mayor y al agujero oval. El 5.1 en esta porción es más abultada. La hendidura esfenoidal va a permitir el paso del nervio nasal y por fuera va a pasar el frontal y el lagrimal. Entonces, de sus tres ramas terminales del oftálmico, que es el nasal o nasociliar, el frontal y el lagrimal, el único que pasa por este anillo tendinoso de los rectos y el anillo de zinc es el nasal. ¿Se acuerdan con qué más pasa acá? Eso hemos visto. Arteria óptica. No, la arteria por No. el agujero óptico. El tercer par craneal y el sexto par craneal. El tercero con sus dos raíces y el sexto. Cambio por fuera, el cuarto, más el frontal y el lagrimal. ¿Listo? Entonces el nervio maxilar por el redondo mayor y el nervio mandibular por el agujero oval. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué es esto? El agujero redondo menor. ¿Qué pasa por ahí? La arteria meningia media. ¿Qué más pasa por ahí? El ramo meningio recurrente del nervio mandibular, que justamente vamos a ver eso, para ir ya completando. Ya, entonces eso va a ser el recorrido. Eso se llama la trayectoria. ¿Listo? Entonces, una vez que vemos la trayectoria, hablamos de las ramas. Entonces, hablando de trayectoria, no se olviden que también el 5.2 va a ir por la fosa pterigomaxilar, el 5.3 va a ir por la base del cráneo del agujero oval para ingresar hacia la base. Entonces, vamos a hablar hoy del nervio mandibular, por la importancia que tiene a nivel odontológico, músculos masticadores y también lo que es la antena. Entonces, vamos a ir de abajo hacia arriba. Ya hoy día les voy a explicar la parte del nervio mandibular. ¿Ya? Y en la clase que vamos a dar les voy a explicar el maxilar y el oftálmico, porque es alto lo que se hace. Entonces, lo primero que tienen que ver cuando hablamos de ramos, que estas ramas dan colaterales y ramas terminales. Entonces, el nervio, una vez que ingresa por el agujero oval, está ingresando, hablando de esto, el oftálmico, el maxilar y el mandibular, los tres son sensitivos. Por lo tanto, cada uno de estos nervios tiene que tener su ganglio que capte los estímulos aferentes. En el caso del oftálmico, el ganglio se llama el ganglio ciliar. ¿No ve? En el caso del 5.2 o maxilar, ¿qué se llama su ganglio? Esfenopalatino. Pues el esfeno o pterigomaxilar. Después vamos a ver las diferencias de acuerdo a dónde se encuentre. En la fosa o en el trasfondo. Ahí varía el nombre. Y del
del tercer par craneal, perdón, del tercer nervio es el ganglio óptico. ¿Listo? Entonces, una vez que atraviesa por acá, entonces va atravesando y da una ramita para el ganglio. Se llama el ganglio óptico. ¿Listo? Ganglio óptico. Entonces, ese es el ganglio que siente la sensibilidad que vamos a dar. Entonces, un ramito para el ganglio óptico. Y el otro ramo se llama el nervio recurrente o meningio. Entonces, da otro ramito que va y vuelve a ingresar. ¿Por dónde? Por el agujero espinoso o redondo menor. Entonces, aquí está la arteria meningia media y también está el ramo meningio. Y ahí lo completamos. Ahora, ¿qué pasa por el agujero redondo menor o espinoso? La arteria meningia media y el ramo meningio o recurrente del nervio mandibular. ¿Listo? Esas habían sido sus ramas colaterales. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos las ramas terminales. Ramas terminales. Dentro de las ramas terminales, el mandibular se va a dividir en dos troncos. Tronco terminal anterior y tronco terminal posterior. Los troncos son así. Anterior, posterior. Si los ven así, no lo ven al posterior, ¿no ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar y luego sacarlo para ver el posterior. Por lo tanto, en unas piezas cadavéricas en disecciones, lo que van a ver es este. ¿Por qué? A no ser que sea una disección actual, ese mismo rato hacerlo, mostrarles todo lo anterior, sacarle fotos y estudiar y sacarlo para ver este. Si no, no podríamos ver. Ese es el problema. ¿Ya? Además que este tronco terminal anterior está inervando la mayoría de los músculos masticadores. Entonces, al seccionar el temporal, el macetero, los pterigoideos, también estas ramitas se rompen. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el tronco terminal anterior. ¿Listo? Entonces, voy a agarrar acá y vamos a hacer este tronco. Ya, este es el tronco terminal anterior. Tronco terminal anterior. ¿Ya? Acá vamos a ver al músculo temporal. Así. Este es el músculo temporal, que es como un abanico, que tiene fibras verticales, fibras oblicuas y fibras horizontales, las cuales intervienen en apertura y en cierre, porque es un músculo elevador. ¿Eh? Ya. Entonces, el tronco terminal anterior presenta una primera rama que se llama el nervio temporobucal. Temporobucal. ¿No? Entonces aquí vamos a hacer un tronquito que dice temporobucal. ¿No? Este temporobucal va a dar su rama. Va a dar el nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. Listo. Entonces de acá va a nacer una ramita para la porción anterior del nervio temporal. Y este nervio bucal se va a ir porque tiene que dar sensibilidad a toda esta parte media de la porción bucal. ¿Listo? Pero en ese recorrido se va a encontrar con un músculo que tiene dos haces, que se llama ese músculo. El haz superior, también llamado esfenoidal, y el haz inferior, también llamado pterigoideo. Es el músculo pterigoideo externo. Entonces, en su recorrido a dar sensibilidad a esta parte, le da ramitas.
para inervarlo a los dos haces. ¿Listo? Eso hace el nervio bucal. ¿Listo? Bien, tenemos otro que va a ser el nervio temporal profundo medio, que ese no se divide. Este nervio temporal profundo medio es una sola rama y que va a ir a la parte media del músculo temporal, a inervar. ¿Listo? Y tenemos el nervio temporomaseterino o masetérico. ¿Listo? Este temporomasetérico o temporomaseterino da dos ramas. El nervio temporal, el que falta, ¿no? Profundo posterior y el nervio maseterino. Maseterino. ¿Listo? Toda la clase. Está bien, no te preocupes. Ya, este es un tronquito. Este va a ser el nervio temporomaseterino. Entonces, este tiene que dar una rama para la parte posterior y además dar una rama para un músculo que va a ser el masetero. Que no se olviden en el arco cigomático y que tiene también tres haces, ¿no? Superficial, medio y profundo. ¿Listo? Entonces, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Está inervando los músculos masticadores. Está inervando al temporal, al pterigoideo externo en sus dos haces, está inervando al macetero. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué está inervado el macetero? Ya no va a decir trigémino. Ya tendría que ser con una raíz, la raíz maceterina, o un ramo, en todo caso, maceterino, del nervio temporomaseterino que viene del tronco terminal anterior, del mandibular. Entonces, es una secuencia. No utilizo, pero ya. Es darle la secuencia nomás. ¿No? El temporal. Uy, por todos. ¿Se dan cuenta? Por el temporal profundo anterior, medio y posterior, que vienen del tronco terminal anterior. ¿Ve? Entonces, esa es la idea para que podamos inervar esto. ¿Quién inerva el pterigoideo externo? El nervio bucal. ¿De dónde viene? Del temporo bucal, del tronco terminal anterior. Listo. ¿Ya? Bien, eso es anterior. ¿Estamos bien? Ya, lo voy a borrar posterior si quieren. Está cerrando, ¿no? La foto. Ya, voy a hacer el tronco terminal posterior. ¿Sí? Ya. Con eso vamos a terminar el día porque ya el maxilar y el oftálmico los voy a dar en la clasecita, ¿ya? Aquí vamos a colocar B, tronco terminal posterior. Entonces, como les decía, todas estas ramas se van a sacar cuando hagamos desinserción. Entonces, todas estas ramitas se van a ir perdiendo. Con los líquidos de conserva, todo se van saliendo, lamentablemente, ¿no? Entonces, sacamos y vamos a ver el tronco posterior. Ya. Tronco terminal ahora posterior. Este se convierte en tronco terminal posterior, por detrás. Tenemos a un nervio que va a ser el nervio auriculotemporal. Un nervio por lo más importante que también tiene una característica de llevar información vegetativa. Entonces, el nervio auriculotemporal tiene la característica de venir y hacerle un ojal a la arteria meningia media. Entonces la arteria está viniendo por acá y pasa por su ojal antes de entrar al agujero redondo o espinoso.
Pues a veces se pregunta, ¿qué nervio le da el ojal a la arteria meningia media? El aurículo temporal. Y viene por acá, aurículo temporal. Entonces toda esta porción auricular va a dar sensibilidad, ojo, a la parte de la piel va a dar sensibilidad, porque la musculatura es facial, ¿no? Y la región temporal. Pero en su trayectoria va a dar ramitos para la articulación temporomandibular. Entonces, ¿quién inerva la articulación temporomandibular? También inerva el aurículo temporal. Y va a dar un ramito a una glándula que se encuentra acá, la glándula parótida. ¿Pero qué? Le va a dar un ramito sensitivo. Entonces la glándula parótida, gracias al trigémino, capta los estímulos de temperatura, de dolor, proprioceptiva, tacto, todo. Ahí, la parótida. No hace producir saliva. ¿Quién hace producir saliva? Un nervio que se origina acá. ¿Qué nervio es este? Cuando hay un estudio facial, ¿no ve dónde con su origen aparente del facial? En el surco bulbo-protuberencial, encima de la oliva. Eso teníamos que responder. Si el facial está yendo hacia los músculos de la mímica, entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar un ramito que va a llegar acá, al músculo auriculotemporal, y este ya va a llegar llevando esa información vegetativa. Pero para eso previamente se anastomosado con el glosofaringio. Ya les voy a explicar eso un poquito. Porque el glosofaringio también tiene los petrosos profundos y el facial tiene los petrosos superficiales. Se unen, van a ir al ganglio, en este caso al ganglio óptico, y de aquí van a ir a la glándula parótida a través del aurículo temporal. Así va a dar saliva en la glándula parótida. ¿Listo? Otro nervio. El nervio es el tronco común, se llama. Hay un tronquito común a este lado, tronco común. Ese tronco común va a dar 3 ramitas, así, 3 ramas. Este tronco común inerva al músculo pterigoideo interno o medial, inerva al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo e inerva al músculo tensor del velo del paladar, que también se llama el tensor del velo del paladar. Protogloso. La fusita escafoidea, sin cierto. Y el esfenoides. Peristafilino externo. El periestafilino externo. Entonces, fíjense, no solamente a masticadores, aquí está inervando músculo del oído, está inervando músculo del paladar, por eso el dolor neuronal es uno de los peores junto con el dolor, porque se divide ahí. ¿Ya? Entonces tenemos ese tronco común. Tenemos otra ramita que va a ser el nervio dentario inferior. Esto es importante en la odontología. Dentario o alveolar es lo mismo, pero inferior tenemos que decir sí o sí, porque el maxilar tiene el anterior, medio y posterior. Entonces el mandibular es el inferior. ¿Dónde está el conducto del dentario inferior? ¿Qué parte de la mandíbula? ¿Dónde? En la rama ascendente, en su cara interna. Ahí está el orificio y está cubierto por una sombrilla. ¿Qué se llama esa sombrillita? Espina O Spix. lengüeta, la espina de Spix. ¿Qué se inserta ahí? Un ligamento latente, no da accesorio. Esfenoides, mandíbula. Esfenomandíbula. ¿Lo ve? Ya. Entonces, ¿qué está pasando con el dentario inferior? Está llegando
entra por ahí, ya no se lo hace visible y se va hasta el agujero mentoniano. Hasta el agujero mentoniano. En su recorrido tiene que dar inervación. ¿A quién va a dar inervación? A las piezas dentarias. Ya, van a disculpar mis piecitas dentarias, así me voy a hacer ya. ¿Qué es importante de esto? Que este nervio dental inferior va a llegar hasta el agujero mentoniano. Como característica está entre el primero y el segundo premolar. Es una referencia anatómica de dónde encontrarlo. ¿Ya? Entonces, como está dentro, todo este recorrido va a dar inervación sensitiva a estos. Entonces, nosotros queremos hacer una intervención, una cirugía o un tratamiento con anestesia desde el primer premolar hasta el tercer molar, tiene que ser la técnica de Spix. Tenemos que anestesiar a este nivel, ¿verdad? Para poder, y es una anestesia fuerte. Los que los han colocado se han anestesiado la lengua, media lengua, el labio. Es que estuviera queriendo y dura 4 o 5 horas o más, porque nos permite hacer cirugías, ¿ya? Entonces, de acá, el nervio dentario cambia a nervio mentoniano. El nervio mentoniano es el que sale para dar inervación sensitiva a toda esta región. ¿Vale? Entonces, labio inferior, mucosa, mentón, todo. Pero sin embargo, continúa por adentro. Continúa. ¿Para qué? Para dar inervación a las otras piezas que nos faltan. El canino y los incisivos. ¿No? Entonces, el canino inferior, incisivo lateral e incisivo central. Entonces, ese nervio se denomina el nervio incisivo. ¿Listo? El nervio incisivo. ¿Ya? Este es el nervio incisivo. Entonces, si queremos hacer una intervención de canino, incisivo, central, lateral, aquí, al agujero mentoniano, para poder anestesiar. Bien. Ahora, antes de ingresar, ¿se acuerdan? Antes de ingresar al orificio del conducto dental inferior, hay un surco o un canal. ¿Qué se llama ese surco? Miloideo. Eso. Entonces, hay una ramita que da. Entonces, si aquí está el orificio, entonces esto ya no se ve, ¿no? Esto ya no se ve. Entonces, esto sería así. Eso es por dentro. Cuando es punteado es por dentro. Entonces, antes da el nervio miloioideo. Miloioideo. Entonces, este miloioideo va a ser la línea oblicua interna y va a dar inervación al músculo del piso de la boca, que es el miloioideo. Y de ahí da una ramita que se inserta acá. Dos vientos. El vientre anterior y el epigastro, inervado por el trigémino, porque el posterior es el facial. Esa es la diferencia. ¿No? Entonces inerva el miloioideo como un músculo que está acá del piso y también inerva al vientre anterior del digástrico. ¿Me cuenta? Entonces no solamente les digo músculos masticadores. Esa es la idea. Y por último nos vamos al nervio lingual. Entonces el nervio lingual obviamente va a ir a la lengua, ¿no? Aquí va a estar la lengua y le va a dar ¿qué? Sensibilidad a la lengua, ¿no? Sensibilidad. El lingual siempre es anterior, el dentario es posterior. Eso para identificar si una cadáver, porque muchas piezas están cortadas. Eso es lo complicado y no sabes cuál es cuál. Siempre es más anterior el lingual y posterior el dentario. Entonces, el lingual va a dar la inervación sensitiva a la lengua. Por eso que cuando nosotros nos mordemos la lengua, si alguna vez han mordido, dolor, temperatura, y han podido llorar, porque está relacionado con las vías lagrimales, el trigémino. Por eso que cuando nos duele la muela o tenemos un dolor, podemos llorar, ¿no? Pero ¿qué pasa con el lingual? Es también un nervio que se van a anastomosar con uno del facial, ¿se acuerdan?
y que este facial va a venir a dar la inervación sensorial de la punta de la lengua. ¿Qué se llama ese? ¿Qué es anastomosa? La cuerda del tímpano, exactamente. Entonces, al venir a unirse van a pasar primero por un ganglio, el ganglio salival. Y de este ganglio salival se une al lingual, y el lingual, aparte de llevar la parte sensitiva, a través de la cuerda del tímpano, va a llegar a la glándula sublingual y submaxilar, para que produzcan también saliva. ¿No? Nos falta la glándula lagrimal, que eso vamos a verlo en el oftalmo, con el maxilar. ¿Me han entendido? Es grave, ¿no? Ya, listo, está ahí hoy.